Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos. Bueno, como ya es la hora, vamos a empezar ya y los que se vayan incorporando a lo largo de la sesión, pues se pueden conectar sin problema, ¿vale? Bueno, bienvenidos ante todos a este webinar exclusivo que vamos a hablar de cómo llegar a ser residente permanente a través de los estudios. Hoy es jueves 13 de febrero y digo esto porque quizá haya gente que vea este webinar a posteriori y como al final sabemos tanto Juan como yo muy bien que todo lo que hablemos hoy puede cambiar, mañana no creo, pero sí que puede cambiar en el tiempo porque las leyes migratorias y la inmigración es algo que cambia muchísimo. Entonces, hoy tengo con nosotros a Juan Rincón, que os lo presento por aquí, que es agente migratorio registrado, quien nos explicará cómo los estudios pueden ser clave en vuestro camino hacia la residencia, ¿vale? Si tenéis preguntas detalladas o lo que sea, podéis escribirlas por el chat, ¿vale? Y al final de la charla lo que voy a hacer es las más preguntadas las vamos a responder en directo, ¿vale? De todas maneras, si tenéis luego alguna cosa un poco más personal, pues nos podéis escribir directamente a nosotros. Si no podéis quedaros hasta el final, recibiréis también el vídeo por correo después de la charla y nada, con esto damos paso a Juan. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí y dedicar este tiempo a los estudiantes y a poder ayudarlos en su camino migratorio. Silvia, muchas gracias a ti, muchas gracias a Bingos, con el que tenemos el gusto de trabajar juntos. Yo aprovecho y me presento un poco. Como Silvia decía, mi nombre es Juan Guillermo Rincón. Yo soy abogado migratorio desde hace 16 años aquí en Australia. Mi compañía se llama RC Migration y nosotros nos especializamos en migración calificada de básicamente hispanoparlantes. Tenemos oficinas en Latinoamérica, trabajamos muchísimo con España y trabajamos con hispanos que ya están aquí en Australia. Eh, el paso, un par de advertencias que siempre hacemos es las siguientes. Primero, y yo creo que ya lo insinuaba Silvia, la realidad de migración es supremamente cambiante. Es decir, lo que es verdad hoy, 13 de febrero de 2025, muy posiblemente no va a ser aplicable dentro de un mes. Entonces, una de las realidades que tenemos nosotros que considerar es actualizar información permanentemente. Obviamente, los cambios que tiene inmigración no son locos, es decir, no es que hoy sí, mañana no. Eh, Hay unas tendencias, hay unos objetivos que se pretenden y solamente en la medida en que uno entienda esas tendencias, esas políticas, es que pueden tomar decisiones hacia el futuro. Yo ahorita les voy a comentar hacia dónde va Australia con el tema de la migración, que yo creo que adicionalmente es supremamente oportuno porque estamos en un año electoral y siempre que hay cambio de gobierno, pues hay una serie de ajustes en los programas de migración. Entonces, pues, advertencia número uno, lo que hablamos es válido hoy, pero no necesariamente es válido mañana. Mi recomendación, actualizar información antes de tomar decisiones. Advertencia número dos, aquí damos, digamos, información de índole general que no se debe tomar como una recomendación específica para un caso particular. Es decir, que una persona que tiene un caso específico quiere tomar una decisión, necesita un consejo en migración, esta charla no basta. ¿Por qué? Porque el proceso migratorio, los elementos de migración son supremamente complejos. Entonces, habrá cosas que nosotros decimos aquí, pero que hay que ajustar con base en excepciones, en casos especiales, tal, que no necesariamente vamos a hablar acá. Entonces, lo que yo les digo es cuando una persona dice, mire, yo quiero un consejo migratorio que me sirva a mí, mi recomendación es
haga una consulta. No con uno de los abogados de migración, ya sea con nosotros, ya sea con otro abogado registrado, pero haga su propia consulta donde pueda contar toda su historia, con todos los detalles, con todas las especificidades, etcétera, etcétera. Nosotros con Dingos tenemos un acuerdo, los estudiantes de Dingos tienen un descuento en las consultas migratorias que hacemos en la oficina de RC Migration. Y la tercera advertencia es un poquito más es un poquito de que hablo algunas palabras en inglés, cosa que hay gente que no le gusta, que pretende que digamos absolutamente el 100% de las cosas en español, pero no se puede, porque hay una serie de realidades que solamente tienen sentido si se mencionan con el nombre propio que tienen en inglés. Entonces, a los puristas de nuestro lindo idioma español, de antemano les pido excusas, pero me voy voy a utilizar palabras en inglés porque revelan exactamente lo que quiero decir. Bueno, sin más preámbulos, Silvia, yo creo que comenzamos. Quizá cuéntame un poquito de las personas que nos escuchan. Quería saber si están en Australia, si están fuera de Australia, pues porque esto nos abre un panorama un poco diferente en uno o en otro caso. Sí, la mayoría de gente que nos escucha está en Australia. Muchos de los estudiantes, la mayoría, vienen a estudiar inglés, que eso es súper importante y nos lo contarás para poder hacer cualquier proceso migratorio, y están en Australia estudiando inglés. Tenemos gente que también está con la visa Work and Holiday, que ha venido pues a pasar un año, 2 o 3 máximo pues trabajando en Australia y que también pues les ha gustado el país, ¿no? Y quieren ver qué opciones para quedarse. Al final hay gente que tiene su profesión de casa, digámoslo así, pero mucha gente no tiene una profesión demandada. Entonces, sobre todo, muchas veces la cuestión es cómo puedo, a través de los estudios, quedarme en Australia con una profesión demandada, que obviamente tú y yo sabemos que, como hemos dicho, tú puedes empezar a estudiar hoy algo que esté en una lista y que dentro de un mes, 6, lo quiten y esa profesión no esté ya más y no puedas seguir con ese camino, ¿no? Pero bueno, la idea es ver lo que está ahora mismo y cómo dirigirse un poco y preparar ese camino hacia una posible residencia permanente. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, empecemos. Los programas de inmigración en Australia, digamos que nos interesan en esta reunión, son básicamente dos programas. Un programa que se conoce como Sponsor Visas, que son visas donde una empresa australiana le ofrece un trabajo a un extranjero y por lo tanto le facilita obtener una visa. Ese programa de Sponsor Visas es un programa que está tomando cada vez más importancia. ¿Por qué? Porque a raíz de la falta de personal calificado que hay en Australia, las empresas acuden a personas que están en Australia con visas temporales, como puede ser la Work and Holiday, como puede ser las visas de estudiante, y decirle, oiga, usted hace lo que yo necesito para esta empresa, lo voy a patrocinar. Entonces, ese es todo un área de sponsor visas de la que vamos a hablar acá. Antes, digo yo, hace un par de años era muy poco frecuente que los latinos obtuviéramos, o los hispanoparlantes obtuviéramos nominación de empresas. Ahora es supremamente común. Y yo creo que cada vez es más frecuente que una persona que viene de Latinoamérica o que viene de España logre un sponsor. Entonces, ese es un camino. El otro camino es lo que se conoce como General Skilled Migration, es decir, el programa general de migración por competencias. Esos son los dos caminos que hay. Entonces, voy a hablar en la primera parte de esta charla, va a ser cuáles son los requisitos comunes para poder acceder a los dos programas. Y después vamos a hablar de las
características específicas de cada uno, porque en cada uno hay oportunidades. Entonces, empezando por los requisitos iniciales. El primer requisito es inglés. Y este es un tema que suena un poquito obvio, pero grullo, pero sin inglés no hay visa. Esto yo, inclusive esta mañana yo tenía una entrevista con radio acá, con SBS, y me preguntaban que cuál era el efecto Trump sobre el programa de migración australiano. En mi opinión, el efecto Trump tiene dos aspectos. El primer aspecto es una insistencia muy fuerte en que todas las personas que estén en Australia tengan una visa legal, es decir, evitar a todos los ilegales en Australia. En Australia no hay una gran cantidad de ilegales, es la gran mayoría, yo diría que tienen su visa vigente, es decir, personas sin visa en Australia es muy poco. Pero lo que estamos viendo dentro, y por eso yo digo que es parte del efecto Trump, es la cantidad de cancelaciones que estamos observando en estos últimos días. Y seguramente por los lados de Dingo les deben haber llegado. Me llegó una noticia de cancelación de mi visa. Les están cancelando las visas a los estudiantes que no van a clase. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo las condiciones de la visa. Eso antes era algo bastante relajado. Y tú veías que la gente no iba a clase y la gente trabajaba más horas que de lo que le tocaba y la fiesta continuaba. Ahora no. Ahora estamos viendo que el departamento está siendo cada vez más exigente, está mandando esas notice of intended cancellation, está poniendo muchos más medios para que las personas que tienen visa en Australia cumplan con las visas, con las condiciones de esa visa. Primera parte del efecto Trump. En la segunda parte del efecto Trump, contestando específicamente es el tema de lograr que las personas que vengan a Australia se integren a la sociedad australiana. Es decir, que los emigrantes no se conviertan en guetos, en quistes, en sociedades que no viven los valores australianos. Y eso tiene para nuestra comunidad una palabra muy simple: hablar inglés. Es decir, un elemento absolutamente crítico de integración de una persona que entra a Australia es que se pueda comunicar en el idioma común, en la lengua franca, y en la lengua franca es el inglés. Entonces, yo lo que veo es que esa tendencia que hemos ido viendo en los últimos años de subir cada vez más el nivel de inglés va a continuar. Inclusive para muchas nacionalidades, para poder venir a estudiar a Australia ya están pidiendo examen de inglés. Que ustedes, para países nivel tipo 3, pero si yo voy a estudiar inglés, no, es que yo quiero saber que usted tiene un mínimo inglés para sobrevivir mientras está en Australia estudiando inglés. Entonces, eso va a continuar. En muchos estados, por ejemplo, el estado de Queensland, ya exige como requerimiento de nominación tener inglés 7. Antes no lo exigía. La visa de graduado, antes requería 6, ahora requiere 6,5. Entonces, esa es una tendencia que llegó para quedarse. Ahora, el punto crítico para cualquiera de estos programas de migración que estamos hablando es: hay que hablar inglés, y ese hablar inglés es presentar un examen y pasar el examen. El examen que ustedes quieran, ustedes saben que está autorizado el IELTS, el PTE, el TOEFL, el Cambridge, el OET para la gente del área de salud, cualquier examen. Pero, por favor, presenten el examen. Tómenlo como una recomendación de esta charla. No, que yo ya llegué a Upper Intermediate, no, que yo ya llegué a Advanced. Fantástico. Pero si esa no se documenta en un examen
que uno diga, mire, saqué 7 en el IELTS, o saqué 7,5 en el IELTS, o tengo un PT de 65, no tienes nada. Entonces, ese es el primer elemento común. Esto es importante tanto para las visas de sponsor como para las visas por competencias, para el General Skill Migration. Segundo elemento. El segundo elemento es la ocupación. Es decir, Australia ha montado todo su programa de migración, tanto en el lado de migración por competencias como en el lado de migración por sponsor, con base en que el emigrante tenga una ocupación que Australia necesita. Entonces, escoger la ocupación con la que uno va a emigrar o va a conseguir trabajo es absolutamente crítico. Esto es muy importante desde el punto de vista que para las ocupaciones están catalogadas, la palabra es codificadas, en un código que se llama el código ANSCO. El código ANSCO es un documento donde dice un ingeniero industrial cumple estas funciones. Un marketing analyst cumple estas funciones. Uno de estos, cualquiera de estas ocupaciones está definida en términos de funciones, en términos de tasks. Y esto, ¿qué lo lleva a uno a pensar? Que si yo quiero emigrar, yo quiero tener la oportunidad de una visa de residencia con mi ocupación, entiendo, diciendo con mi ocupación lo que estudié en mi país de origen, perfecto, excelente, siempre y cuando las tareas que desarrollé en mi país coinciden con lo que dice el código ANSCO. Ese es el primer elemento de la ocupación. El segundo elemento de la ocupación es que en la gran mayoría de las visas se requiere que una entidad australiana certifique la ocupación, haga lo que técnicamente se llama el Skill Assessment. El Skill Assessment lo hace esta entidad, se llama Skill Assessment Authority, y hay varias entidades que tienen esa categoría y están determinadas por ocupación. Es decir, los ingenieros van a Ingenieros Australia, los arquitectos al ACA, que es la Asociación de Arquitectos, los profesionales de negocios van a BETA-CES, las personas que estudiaron oficios van para Trade Recognition Australia, los psicólogos tienen una entidad específica y cada entidad tiene sus normas específicas. Entonces, el primer elemento acerca de la ocupación es ver si yo, en mi caso particular, cumplo las condiciones de ese colegio profesional. Para dar un ejemplo, el colegio de ingenieros, que se llama Engineers Australia, pide que la persona haya estudiado a nivel universitario un título de ingeniería. Fácil. Segundo, que escriba 3 narrativas hablando de sus competencias. Y 3, le exige tener un nivel de inglés competente. Un ingeniero mecánico, un ingeniero industrial, un ingeniero químico, un ingeniero civil, un ingeniero hidráulico no necesita experiencia. ¿Por qué? Porque Ingenieros Australia no le pide experiencia para validarlo como ingeniero. Pero un profesional de computación, por ejemplo, un ingeniero de sistemas que se quiera presentar como programador o que se quiera presentar como business analyst, como experto en seguridad, no va a Ingenieros Australia, va a otro colegio que se llama Australian Computer Society. La Australian Computer Society tiene otras reglas y le dice, usted tiene que haber estudiado esto, puede no haber sido a nivel de bachelor, puede haber sido a nivel de diplomado o un curso técnico, pero tiene que tener experiencia. Entonces, al de computación le piden experiencia, 2, 3 o 4 años, no le piden inglés, al ingeniero civil no le piden experiencia, pero sí le piden inglés. Entonces, esa claridad de a dónde voy yo es básica para determinar con qué ocupación tengo yo, qué quiero yo. Eso nos lleva a una realidad muy frecuente con los estudiantes internacionales, y es que no tienen ocupación. Dice, mire, yo no cumplo los requisitos porque en mi país no tuve experiencia,
o porque no tengo el inglés, o porque en mi país lo que estudié fue una tecnología y aquí me piden un bachelor. ¿Qué hacemos con esa gente? Estudia una ocupación aquí en Australia. Entonces Australia tiene un camino muy, muy grande, muy importante, que es capacitarse en una de las ocupaciones que Australia está buscando. Y aquí tenemos estudios a nivel vocacional, es decir, lo que son certificados y cursos vocacionales como los diplomados o diplomados avanzados, advanced diplomas, que te califican en una ocupación que Australia busca. Y eso es perfectamente válido. Al contrario, hay o dicho, más en ese sentido. Cuando uno estudia el nuevo criterio para aprobar las visas de estudiante, que ya no se llama GT, sino se llama GS, es decir, antes se llamaba Genuine Temporary Entrant, haciendo énfasis en el temporario, la característica de que el estudiante venía de manera temporal. Ahora, ahora es a partir de marzo del año pasado, se llama GS, Genuine Student. El Genuine Student no significa que te quieras quedar temporalmente. Una persona puede decir, mire, yo quiero en Australia, después me quiero quedar a hacer mi graduado y hacer una carrera profesional. Eso no va en contra de su GS. Y el hecho de que estudie una ocupación que esté en alta demanda en Australia es un punto a favor para que le aprueben la visa. En ese orden de ideas, una persona que estudia una carrera o un oficio en una de las áreas que Australia busca, por ejemplo, eh, transición energética o construcción o salud o cuidado de personas con discapacidades, tiene muchas más posibilidades de que le aprueben su visa de estudiante que una persona que viene a estudiar aquí Leadership and Management o que viene a estudiar, qué sé yo, business o marketing, porque eso no está dentro de las propiedades de este país. Entonces, ese segundo elemento de estudiar aquí, de calificarse aquí, de obtener una ocupación acá, es perfectamente válido y es el camino que muchos estudiantes siguen para lograr la residencia permanente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ya desarrollando un poquito mejor ese camino? Vienes, te preparas en un curso o estás acá, te inscribes en un curso de las cosas que Australia busca. Silvia muy amablemente nos puso la lista de ocupaciones. Ahí está, por ejemplo, ustedes van a encontrar muchísimas cosas en el área de la construcción. Por ejemplo, está carpentry, está diseño de ingeniería civil, está diseño de ingeniería eléctrica, está aire acondicionado, está plumbing, por el lado de los VET. Por el lado de las carreras, pues está todas las ingenierías, está dirección de proyectos de construcción, está, bueno, y todas las áreas de salud que están supremamente buscadas. Tenemos todo el camino del área de care, age care, child care. Ahora acaba de entrar una ocupación que hace mucha falta, que es child care worker, no child care manager, que antes era solamente a nivel de gerencia. Ahora toda persona que trabaje en childcare tiene esa posibilidad. Entonces se han abierto una serie de posibilidades por estudio muy buenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona estudia esto, se califica en esta ocupación y de manera prácticamente automática pasa a lo que se llama una visa de graduado. La visa de graduado es una visa que le da un periodo de 18 meses o 24 meses, según lo que haya estudiado, para practicar esa ocupación y obtener el Skill Assessment completo, el Full Skill Assessment, que le va a permitir aplicar a la visa de residencia o le va a permitir ser empleado por una empresa australiana. Entonces, el proceso es en los siguientes pasos. Estudio inglés, estudio una ocupación, paso a la visa de graduado, paso a la visa de sponsor. Es básicamente las etapas que hay que cumplir. En la visa de sponsor, por empleador es un lado, y
hay otras, dentro del programa de visas por competencias, una persona que ha estudiado en un estado ordinariamente, y yo creo que esto se cumple en, en, en los 6 estados, o por lo menos en 5 de los 6 estados de Australia. Cuando tú estudias en el estado te nomina. Es decir, una persona que estudia carpintería, para poner un caso específico, en Western Australia, en Perth, el estado de Western Australia después le da unos puntos, le da una nominación a la visa de residencia en Western Australia. Una persona que estudia childcare en South Australia, Adelaida, después el estado de Adelaida te nomina a una visa de residencia en Adelaida. No pasa en todos los estados y cada estado tiene sus reglas particulares. Por ejemplo, Queensland, que es un estado muy cercano a nosotros, por supuesto, solamente nomina a la gente que estudie maestrías. Es decir, una persona que estudia a nivel de un bachelor o a nivel de un curso BEd en Queensland no tiene nominación de Queensland. Pero si haces una maestría, sí. Entonces, por ejemplo, eso hace interesante ese tema. Victoria es más exclusiva todavía. Tienes que haber estudiado un doctorado. En fin, cada estado tiene sus reglas específicas y la selección de dónde estudiar hace parte crítica de la decisión de cómo pasar a la residencia permanente. Ordinariamente cuando tenemos estas reuniones con los estudiantes, dicen, mire, yo quiero estudiar algo que me permita quedarme aquí en Australia como residente permanente. Evidentemente hay que estudiar qué, pues porque no todo el mundo quiere ser carpintero o no todo el mundo quiere ser chef, definitivamente, y eso está muy bien, eso hay que respetar los gustos de cada persona. Ni más, además creo que la lista es de algo así como 430 ocupaciones, ¿no? Entonces, opciones hay muchas. Uno, ¿qué estudiar? Y segundo, ¿dónde estudiarlo? Ese dónde estudiarlo es crítico. Obviamente, hay mucho más oferta educativa en Melbourne y hay mucha más oferta educativa en Sydney que lo que uno puede encontrar en Cairns o que uno puede encontrar en Darwin. Las oportunidades de inmigración están en Darwin, están en Cairns. Entonces allí hay que ver, porque muchas veces dice, no, yo quiero estudiar un curso en electricidad. Sí, pero esto solamente está en estas 2 ciudades. Ahí es donde la asesoría de agencias de educación como Dingos es supremamente valiosa. Porque dice, mire, si tú quieres estudiar esto, esto está aquí, vale tanto, y el curso vale tanto, te sirve o no te sirve. En fin, nosotros desde el punto de vista de asesores de migración lo que te decimos es qué y dónde, pero no sabemos qué cursos hay, no sabemos cuánto valen. Pero bueno, entonces ahí están los dos elementos críticos, dos de los elementos críticos. Después, cuando una persona ya ha culminado sus estudios, está en Suiza graduado, venimos a configurar el tercer y último elemento, que es el puntaje. Dentro del programa de General Skill Migration hay un elemento que te califica para la visa, que es la suma de unos puntos que te dan diferentes variables. Para ser elegible para la visa hay que tener un puntaje mínimo de 65 puntos con base en la tabla actual. Esos 65 puntos se adquieren con base en los siguientes elementos. El primer elemento del puntaje es la edad. Entonces, una persona entre 18 y 25 años tiene 25 puntos, entre 25 años y 33 años tiene 30 puntos, de 33 a 40 vuelve a bajar a 25 puntos, más de 40 hasta 45 tiene 15 puntos, más de 45 años ya está fuera del programa. Después viene el nivel educativo. El nivel educativo es la variable de el estudio más alto que hayas tenido en tu vida.
esté o no esté relacionado con la ocupación. Es decir, yo puedo ser antropólogo en mi país de origen y haber hecho un curso de commercial cookery y presentarme como chef. Mi bachelor, mi título profesional como antropólogo me da los puntajes del bachelor. Es decir, 15 puntos. Si yo no tuviera ese bachelor, sino únicamente tuviera el diploma en Hospitality australiano, solamente tendría 10 puntos. Después viene el nivel de inglés. El nivel de inglés da puntaje, sabiendo que hay un filtro, lo que les decía inicialmente, ese filtro que te deja o no entrar al programa de migración es tener un inglés competente. Pero si tengo un mejor nivel de inglés, un nivel de inglés que se llama proficient, que es equivalente a un IELTS 7, tengo 10 puntos más. Y si tiene un nivel de 8 en el IELTS, tiene 20 puntos y nuestra total admiración. Es decir, sacar un 8 en el IELTS, eso sí, pues yo diría que se puede usar la palabra excepcional. Excepcional, ¿no? Admiro profundamente a la gente que logra tener un 8 en el IELTS y pues bueno, es decir, de alguna manera el programa de migración se lo valora. Ok, el siguiente factor es el estado civil. El estado civil te da puntos de la siguiente manera. Tu pareja te suma puntos en dos factores. El nivel de inglés que tenga la pareja da 5 puntos si obtiene un nivel de inglés competente y si hace el skill assessment en una ocupación que esté en la lista, te puede dar otros 5 puntos. O sea que la pareja puede otorgar hasta 10 puntos. Con el propósito de no perjudicar a los que no tienen pareja, los que no tienen pareja automáticamente tienen esos 10 puntos. Es decir, puesto un poquito coloquialmente, hay que estar soltero o bien casado. Es decir, en términos de puntaje, esa sería la decisión a tomar. Otro factor que da puntaje es el estudio. Cuando tú haces 2 años de estudio acá, cuando tú has logrado un certificado, un diploma o un degree de más de 2 años en Australia, tienes 5 puntos más. Si esos estudios los hiciste en área regional, tienes otros 5 puntos más por los mismos estudios. Tengan en cuenta que en Australia todo el país es regional, es decir, por defecto todo el país es regional, excepto Brisbane, Melbourne y Sydney. Pero estudiar en Perth, estudiar en Canberra, estudiar en Townsville, estudiar en Gold Coast, estudiar en Byron Bay, todo este tipo de, todo eso es regional. Lo único que no es regional es Brisbane metropolitano, pues, es decir, y Melbourne City. Hay otros elementos que dan puntaje que no son muy frecuentes, pero pues también pueden dar puntaje, como es calificarse como traductor. Esta es una opción interesante para las personas que tienen muy buen nivel de inglés. Hay estudios que tienen puntajes adicionales, como son los programas por investigación, es decir, una maestría por investigación o un doctorado por investigación en el área que se llama STEM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, tienen unos puntajes adicionales. Y hay otros dos elementos de puntaje importantes. La experiencia profesional. Acuérdense que durante la visa graduada uno ordinariamente trabaja un año, ese año de trabajo te da 5 puntos y si uno se presenta con una ocupación donde puede demostrar que tiene experiencia en el extranjero, también puede tener puntos adicionales. Ese es el tercer elemento para la migración En las visas de puntaje también hay otro elemento y es que el estado al que tú le pides nominación también te puede dar puntaje. Los estados nominan para 2 visas.
la visa 190, donde da 5 puntos el Estado, con el compromiso de que la persona se quede en ese Estado 2 años cuando le den la visa. O sea que para obtener los 65 puntos, basta con que yo llegue a 60, el Estado me da 5 puntos más, llego a 65. Y la otra visa es la visa 491, que es la visa regional, donde el Estado me da 15 puntos. La visa regional es una visa de transición, es una visa de 5 años, donde yo me comprometo a vivir en el Estado que me nominó 2 de los 5 años. Perdón, 3 de los 5 años, perdón, 3 de los 5 años. Cuando vivo esos 3 de los 5 años, paso a la residencia permanente, pero de alguna manera tengo la obligación de pasar, de vivir los 3 años en la zona que me nomina. Eso por el lado de la visa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno completa ese puntaje, ya en términos prácticos, lo que hace es presentar la expresión de interés. La expresión de interés es una manifestación donde dice: yo me quiero quedar aquí en Australia como residente permanente. 1, 2, este es mi puntaje. 3, este es mi estado preferido. En la expresión de interés uno manifiesta el estado preferido con base en los criterios que tiene cada estado. De esa canasta, de ese pool, como se dice en inglés, cada estado busca a las personas que manifestaron su preferencia por el estado en particular y evalúa si los invitan o no los invitan. Entonces les envía una invitación. Cuando se recibe la invitación, uno presenta la visa. ¿Cuánto se demora llegar a la invitación? Depende de muchos factores. Básicamente, de qué tan competitiva es tu expresión de interés contra las demás personas que se presentan. Y ahí es donde está uno de los elementos más difíciles de este tema, si no el más difícil. Y es que uno no sabe cuándo le va a llegar la invitación. Puede demorarse un mes, puede demorarse 6 meses, puede no llegar. Inclusive nosotros hemos tenido casos de personas que aplican a New South Wales y pasan 2 años sin que les llegue invitación. Desde el punto de vista de proceso, esto es muy malo, porque al no llegar invitación, uno no tiene otro recurso, es decir, uno no puede apelar, uno no puede quejarse a nadie, simplemente no te llegó una invitación. Entonces, pues ya en la vida práctica, en la asesoría que hay que seguir con un cliente que está esperando invitación, hay que ponerse plazos, uno tiene que decir: mira, le voy a dar este estado 6 meses para que me nomine, si no voy a aplicar a presentar mi otro estado, voy a hacer otra cosa. Pero es uno el que tiene que tener un plan claro de qué es lo que va a hacer. Énfasis en eso, hay que asumir el protagonismo, hay que coger las riendas del programa migratorio. ¿Por qué? Porque no funciona por defecto. Es decir, es uno el que lo tiene que liderar. La visa federal funciona exactamente igual. La visa federal es la visa 189. Allí nadie te da puntaje. Es decir, uno mismo se presenta y no requiere nominación de ningún estado. Es una visa que se usa muchísimo para personas que están fuera de Australia, que pueden aplicar a la visa federal offshore, como se llama. Tienen que llegar a los 65 puntos por sus propios méritos. Énfasis en que los 65 puntos es el mínimo. Cuando hay rondas de invitaciones, ordinariamente las invitaciones le llegan a los que tienen los puntajes más altos. La última ronda de invitaciones para la visa federal fue en noviembre de 2024 y la mayoría de las invitaciones llegaron con 85 puntos, para que tengan un punto de referencia de cómo estamos en términos de puntajes. Este es el camino
que llamamos General Skill Migration, es decir, volviendo 2 años de estudio, vicegraduado, presentar expresión de interés, aplicar a la visa. El otro camino es el camino de las personas que terminan su estudio y encuentran un nominador. Ese nominador, que es una empresa australiana, te puede ofrecer básicamente 3 visas distintas. Una visa que se llama Training Visa, Visa 407, que es una visa donde la empresa te contrata para entrenarte. Eso es una machera de visa. Es una excelente visa. Tiene, desde el punto de vista de la empresa, es súper fácil, súper barata. Lo único que hay que hacer es que la empresa asigne un mentor y el estudiante pasa a ser un trainee de la empresa. No hay un salario mínimo y ordinariamente es el camino para pasar luego a una visa de sponsor y a una residencia permanente. Esta visa 407, a diferencia de la visa de graduado, no tiene límite de edad. Entonces, muchos de nuestros clientes que decían miércoles, cuando yo acabe mis estudios en Australia, ya voy a tener más de 36 años, por lo tanto, no voy a ser elegible para una visa de graduado. ¿Qué hago? Una training visa. La training visa no tiene límite de edad y te funciona exactamente igual. Entonces, es una muy buena oportunidad en ese sentido. La otra visa, que es la visa 482 o SID, Skills in Demand, que es una visa que es muchísimo más fácil de obtener porque no está sujeta a cuotas, no está sujeta a competencia, pero necesitas una empresa que te nomine. En este momento, pues es the flavor of the month. Es la visa que todo el mundo está usando para quedarse. Funciona muy bien, es una visa rápida, no es una visa barata. Yo diría que todo el proceso de una visa de sponsor cuesta del orden de $20,000 entre lo que le cuesta a la empresa y lo que le cuesta al aplicante, entre unas cosas y otras. Es una visa que permite al estudiante que pasa a ser trabajador quedarse con la empresa que lo nomina 2 años, puede ser hasta 4 años, pero ordinariamente a los 2 años pasa a la residencia permanente. Es decir, y ese ya sería, digamos, el paso final. Trabajas 2 años con la empresa, a veces en la empresa en la visa 482, y de ahí saltas a la residencia permanente en la visa 186. Bueno, Silvia, esos son como lo que yo tenía para contarles de cómo se pasa de una visa de estudiante a una residencia permanente. Vale, genial, muchas gracias, Juan. Bueno, este mundo quiero decir que es muy amplio, que quizá a muchos les suene a chino muchas de las cosas, porque al final, para los que no están día a día con todo esto, pues no es fácil a veces de entender, pero hay que pensar que cada uno tenemos nuestras propias skills y cada uno somos diferentes porque mucha gente nos llega, oye, es que mi amigo hizo esto, pero por eso siempre recomendamos tener una consulta con un agente o abogado migratorio que le pueda guiar un poco en su proceso, ¿no? Porque al final mucha gente, y esto lo veo yo cada día, decide hacer carpintería, por ejemplo, para poner un ejemplo, sin saber realmente cuál es el camino después de eso, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi recomendación porque siempre veo a la gente decir, pues yo hago carpintería $20,000 y no se gastan pues 300 o 300 y pico dólares, que es lo que vale una consulta de 1 hora con un agente porque les parece como que no quieren gastarse ese dinero en eso. Entonces es súper importante, o sea, yo lo he hecho, yo hice mi proceso migratorio en Australia con marketing y recomiendo 100% pues tener esa primera consulta para por lo menos saber cuáles son tus opciones. Luego ya que quieras tomar o no el camino es tu decisión, pero por lo menos siempre tienes tus opciones encima de la mesa, ¿vale? Vamos a responder algunas de las preguntas. Hay bastantes y hay algunas que, bueno, he ido respondiendo yo por aquí. Pero bueno, mira, un tema que siempre preguntan mucho es si yo, por ejemplo, y este caso es mecánica, pero puede pasar con otras cosas, si yo tengo una profesión en mi país, por ejemplo, como mecánica, ¿es recomendable estudiarla otra vez en Australia? O sea, yo hablo desde nuestra experiencia como agentes.
de estudios hemos tenido rechazos a veces por estudiar lo mismo, porque al final si tú tienes una carrera ya, ¿por qué vas a estudiar aquí lo mismo? Otra cosa es que sea complementario y te aporte. Yo, por ejemplo, estudié marketing en España y aquí estudié leadership and management, que se complementa. Al final fue mi vía para ganar un poco de tiempo para poder hacer mi programa migratorio. Pero claro, si hubiera estudiado marketing, si yo tengo una carrera en marketing, ¿cómo voy a hacer aquí un curso vocacional de marketing, ¿no? Por ejemplo, Juan, que eso pasa mucho, ¿no? Y está viendo, antiguamente no pasaba esos rechazos, pero creo que hoy en día sí que es muy importante que si tú tienes una profesión o hagas algo complementario o lo convalides. ¿Tú qué opinas sobre esto? Mira, el hecho de estudiar lo mismo con lo que se viene desde el país de origen, mm, sigue básicamente esas reglas que tú has mencionado. Sobre todo si una persona, digamos, ya ha estudiado a nivel profesional, a nivel universitario, y viene a estudiar lo mismo a nivel vocacional, le dicen, pero a ver, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, si tú ya estudiaste un curso de ingeniería mecánica, eres ingeniero mecánico, ¿qué vas a hacer aquí haciendo un curso de mecánica otra vez? Mi punto a veces es, digamos, hacer un énfasis en por qué. Digamos, decir, mire, yo estudio ingeniería mecánica, pero la ingeniería mecánica no me capacita para arreglar carros, es decir, que es lo que yo quiero, vehículos o motores diésel, y yo me quiero especializar en motores diésel. Entonces estoy tomando este certificado por el énfasis de que hay en este. Y eso implicaría que en la carta de intención mencione específicamente las materias que va a estudiar, por qué escogió ese colegio, qué habilidades quiere desarrollar. Pero en principio no es fácil, hay que tener unos muy buenos argumentos, o si no es más fácil buscar lo que tú mencionabas, que creo que es una muy buena opción, algo complementario. Eso por un lado. Hay otro tema que a veces usamos como argumento y es que hay personas que estudiaron hace mucho tiempo. Es decir, mire, sí, yo estudié mecánica, pero lo estudié hace 10 años y quiero ir a Australia porque quiero saber qué hay nuevo. Y más en un país que tiene otras tecnologías, que tiene otro esquema de estudiantes, de enseñanza, que tiene otras cosas. Es decir, me quiero actualizar en mi profesión. Eso también pudiera ser un argumento. Pero en fin, en principio hay que tener mucho cuidado con estudiar lo mismo que se ha estudiado. Genial. Muchas gracias. Vale, otra pregunta que alguien hace es como que el Skill Assessment se puede ir actualizando. No, yo entiendo que tú haces un Skill Assessment cuando cumples todos los requisitos que te pide el Skill Assessment y ya es ahí cuando lo presentas. Sí, el Skill Assessment se puede actualizar. Ordinariamente tiene una vigencia de 2 años y la mayoría de las entidades, si no todas, tienen procesos de actualización. Si a uno se le ha vencido, lo puede actualizar, pero si una persona, digamos, obtuvo su Skill Assessment y quiere presentarse a una visa, simplemente y mostrando que tiene más experiencia de la que tenía cuando hizo el Skill Assessment, no es necesario. Simplemente uno, cuando presenta la visa, presenta todo hasta toda la experiencia hasta el último momento. No tienes que actualizar el Skill Assessment en ese caso. Vale, genial. Otra pregunta es, ¿a través de la Work and Holiday se puede conseguir la residencia? En realidad sí, ¿no? O sea, yo creo, lo que pasa que juegas con el tiempo que hablamos de lo que si haces un General Skill Migration, lo que puedan tardar en invitarte, si cumples todos los requisitos en ese momento, tienes que estar trabajando en tu profesión en algunos estados. Cuéntanos un poco sobre esta visa para transicionar a la residencia. Mira, a mí me parece una excelente opción. ¿Por qué? Porque tú tienes estados, para poner un ejemplo, Queensland. Queensland tiene un programa de migración que se llama Working in the State, que te dice, si tú has trabajado en tu profesión
3 meses a nivel regional, yo te lo doy. Pero tienes que trabajar tiempo completo, 30 horas a la semana. Entonces, eso excluye a todas las personas que tienen visa de estudiante, pero le sirve perfectamente el que tiene Work and Holiday. Claro. Entonces, si yo hago mi Work and Holiday y uso mi Work and Holiday para hacer esos 3 meses de experiencia que me piden para la visa regional o 6 meses de experiencia que me piden para la 190, inclusive en el mismo Brisbane, pues la Work and Holiday es una excelente opción. Northern Territory tiene lo mismo. South Australia también tiene lo mismo. Entonces, esa mezcla de Work and Holiday y los programas estatales de Working in the State es una mezcla ganadora. Definitivamente. Obviamente, tienes que meterle los otros elementos. El inglés, el skill assessment, el puntaje, pero tienes todo, pero ya tienes resuelto el tema de la nominación de estado. Genial. Y te pregunto otra cosa que han preguntado varias personas, que mucha gente habla de conseguir la residencia con tu propio negocio. Creo que esto es algo bastante complejo, yo no tengo mucha información sobre esto, pero es verdad que muchos estudiantes cuando llegan aquí abren su propio negocio de diferentes cosas. He conocido a cocineros que han abierto su empresa de delivery de comida, incluso de pues, hacer paellas a domicilio, tortillas de patata. ¿Cómo funciona esto? Así un poco por encima, sé que es complejo y esto sí que requeriría de una asesoría a fondo para estudiar el caso, pero bueno. Mira, sí, definitivamente sí, sí, inclusive esto hay que ver caso por caso, pero inclusive este es un tema tan interesante que si quieres pudiéramos hacer una conferencia sobre esta opción. Esta opción técnicamente se llama un self-sponsorship. Consiste en que yo con mi propio negocio me patrocino a mí mismo. Básicamente lo que se usa es la visa 482, donde la empresa nomina a una persona para que se quede trabajando con ella. Y esa persona es el mismo dueño de la empresa. Desde el punto de vista legal, lo que es muy importante es que sean dos personas jurídicas distintas. Es decir, que la empresa se haya constituido legalmente como una empresa jurídica, es decir, una PTY o algún otro tipo de empresa legal, y el individuo sigue siendo el individuo. Entonces, mientras haya esa diferencia, no tenemos problema. Dicho de otra manera, esto excluye, por ejemplo, los partnerships y excluye a los sole traders. Pero si tú no tienes estructura legal de sole trader o de partner, puedes usar esa opción. Quizá el elemento más importante, Silvia, y pues a las personas interesadas en el self-sponsorship es que la empresa tiene que tener un mínimo tamaño, tiene que tener una masa crítica que justifique frente al gobierno australiano darle una visa al dueño. ¿Qué lo justifica? Que contrates australianos, que generes de riqueza para Australia. Con base en la experiencia que nosotros hemos tenido en la compañía, nosotros le indicamos a la gente que cuando tu empresa, la que vende paellas o la que hace trasteos o lo que sea, llegue a vender $300,000 al año, te puede nominar. Si no llega a este volumen, todavía no te metas. Tenemos muchos casos exitosos, muchísimos casos exitosos, pero hay que saber esperar a llegar a ese volumen. Tenemos casos exitosos de personas que ponen empresas de limpieza y les va súper bien. Tenemos casos que ponen agencias de educación y les va súper bien. Tenemos un colega tuyo que obtuvo su residencia permanente por haber montado una empresa de educación y bien, vale, perfecto, le funcionó. De comida, por supuesto. Hay otra persona que compró una franquicia. También se puede comprar, sí, eso sí lo he visto. Tú puedes comprar una empresa que ya está funcionando, ¿no? Perfectamente, compras una franquicia. En este caso que estoy recordando es una franquicia de
de arreglar techos de casas, de eso que te cambian las tejas cuando están mohosas. Sí. La compró, la operó y listo. Y bueno, con la franquicia hicimos el self-sponsorship. Claro que sí se puede, pero nuevamente tiene que haber una masa crítica, tiene que haber un volumen mínimo. Y ordinariamente, pues obviamente lo que te digo es un tema un poquito más largo. Hay que hablar de la ocupación, cada las ocupaciones tienen que tener unas condiciones específicas y el candidato tiene también que tener experiencia a nivel de inglés, calificaciones. Si quieres lo organizamos con muchísimo gusto, es muy interesante y es una muy buena salida para pasar de estudiante a residente permanente. Genial. Vale, pues creo que con esto ya está. Sé que hay más preguntas, pero bueno, intentaremos responderlas después de la charla, porque si no, Juan es un hombre también ocupado y hay muchos casos que son muy personales. Entonces, no es fácil poder dar una respuesta así abierta. Entonces, cualquier cosa tenéis mi contacto, mi mail, me podéis preguntar, yo os puedo poner en contacto con RC Migration sin problema para que podáis tener vuestra asesoría y resolver aquellas dudas o aquellos que estéis pensando en montar una empresa. Quizás es bueno tener una asesoría antes para saber, oye, pues cómo tiene que estar la empresa, cómo tengo que estar yo como dueño de la empresa, porque al final mucha gente hace su empresa y luego ya tengo mi empresa, llevo 2 años funcionando, pero claro, estoy puesta como cualquier otro puesto que quizá no es el que puedo usar para mi residencia. Pasan muchas cosas así, entonces, y lo mismo con los estudios. Hay gente que estudia y luego hace la asesoría migratoria. Entonces, para mí es una inversión que hay que hacer si te quieres quedar en Australia y que te va a facilitar el poder, bueno, pues conseguir tus objetivos con un camino claro. Sí, Entonces, nada, muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias a Juan por tu tiempo y como os digo, me podéis contactar para cualquier cosa que necesitéis y estamos para ayudaros, tanto Juan como yo. Y nada, espero que todos los que estáis aquí podáis encontrar un camino migratorio que os permita quedaros en este maravilloso país, como lo hemos hecho los dos que estamos aquí, por una vía o por otra. Y muchas gracias. Gracias, Juan. con mucho gusto y muchas gracias por su atención a todos. Gracias. Hasta luego. Chao.